Hola amigos, vamos a continuar con el recorrido de este museo. Ahora nos dirigimos a la exposición de Tania Candiani. Esta exposición presenta una selección de obras recientes en la que se involucran los lenguajes fónicos, es decir, sonidos, gráficos, lingüísticos, simbólicos y tecnológicos. Sus obras abarcan varios campos como el arte, la literatura, la historia, la ciencia, la arquitectura, la naturaleza, la música y el sonido. Este proyecto que ven aquí se llama Cuenca. ¿Y a qué le suena el nombre? Nos representan los ríos que existían en la Cuenca de México antes de que empezara el proceso de desecamiento. Hoy en día esos ríos ya no existen. El volumen que tiene la obra permite recolectar las aguas que caen, por esa razón la obra está en la terraza, para que no tenga una protección que evite que el agua caiga. Cuando estas estructuras se llenan de agua, están representando la memoria de esos canales que alguna vez existieron, pero que hoy en día ya no existen. Y además también es una forma de representar la crisis de agua que actualmente se está viviendo. Ahora, los proyectos presentados en esta exposición fueron hechos específicamente para percibir el resonar de las cosas, es decir, los sonidos que producen, así como las costumbres y saberes, y los tiempos e historias mediante la colaboración. De ahí viene el nombre, de ahí viene el nombre de la exposición, como el trazo, su sonido. La siguiente sala nos muestra dos penachos, que corresponden a una coreografía basada en la reinterpretación de la danza de los quetzales, una de las pocas danzas ceremoniales que sobrevivió a la evangelización en Mesoamérica. Aquí se trata de eliminar todos los colores vivos y los movimientos festivos, para centrarse en el saludo a los 4 puntos cardinales y en el gesto de respeto y gratitud que existe en la reverencia que realizan los dos bailarines. Y a continuación tenemos un video que dura 6 minutos, no voy a dejarlo todo, con la representación. Vamos a ver que en muchas de las exposiciones, para que puedan escucharlo, voy a quitar la música de fondo. Enseguida vamos a entrar a una sala que está ambientada. Entonces lo que nos muestran aquí son las partituras que se utilizaron, así como los storyboards de la obra de trabajo. Tania trabajó en Cincinnati, Estados Unidos, enfocándose en el pasado industrial de esta ciudad. Para eso, consultó a una fábrica antigua y le pidió a un coro de mujeres excluidas de la revolución industrial que realizaran las partituras, en la que montaron sonidos que existían en esa fábrica en decadencia. Las mujeres retomaron la memoria sonora y con sonidos guturales reprodujeron martillazos, cortes y golpes que representaban las labores que se realizaban ahí. A continuación les dejamos un fragmento de ese material grabado.
La siguiente exposición se llama Monumentos Efímeros. Se centró en La Habana, en Cuba, e investiga la relación que tiene el país con varios elementos de la sociedad, como el socialismo, el deporte, que en ese entonces Cuba estaba muy involucrado en ello, así como la obsolescencia a todo esto. Y aquí nos muestran algunas fotografías de algunas instalaciones deportivas, así como algunos uniformes que se utilizaron para la exposición. Las siguientes obras parten de una investigación sobre los textiles soviéticos en las décadas de 1920 y 1930 y el papel social en el arte relacionado con el vestuario y el diseño textil. Los temas que se incluyeron fueron la industrialización, la glorificación del proceso y las condiciones laborales. Aprovechando la obsolescencia y el paso del tiempo, Tania decidió crear esta obra, en la cual podemos observar que cada uno de los relojes están desfasados. Si nosotros nos acercamos, vamos a ver cómo hay una diferencia de tiempo entre todos. Aquí expresa su cuestionamiento sobre la vida contemporánea, así como la división entre minutos, segundos y horas que ocurren cuando medimos el tiempo. La siguiente exposición nos muestra una serie de trompetas que fueron hechas con barriles de whisky. Los sonidos que nos muestra son los sonidos de los manantiales del agua que se usa para el whisky. Aquí se involucra la técnica, el oficio, el saber y la producción artesanal. En la siguiente sala, Tania lo que hace es nombrar en distintas lenguas varios cuerpos de agua. Cada uno de esos cuerpos produce un sonido diferente. Entonces lo que estamos viendo a continuación es la representación en piedra de esos sonidos. Recordemos que uno de los objetivos de Tania es materializar los sonidos. Aquí tenemos un video que nos representa esos cuerpos de agua que se nombraron. Y del lado derecho tenemos bordados los nombres que se les puso a ese cuerpo de agua en las distintas lenguas. Esto parte de una tradición antigua en la que se dice que para que las cosas sigan existiendo se deben nombrar completamente. Espero que sí se alcancen a ver los nombres que se les dio a los cuerpos de agua, ya que cuando estaba grabando como que no se alcanzaba a ver bien, pero luego a veces ocurre que ya en la edición del video sí se ve. Espero que sí se puedan alcanzar a ver los nombres.
Tania Candiani trabaja mucho con los aspectos sociales de las tierras. En esta ocasión retoma el feminismo, que es una lucha que ha ido creciendo día con día. Candiani lo que hace es tomar de recortes diversas mujeres que se están manifestando, pero las borda en tamaño real. Además las pinta de color rojo. Todas las mujeres que toma como modelos están gritando, para indicar que la fuerza de su grito se contrapone con la fragilidad del bordado. En la siguiente sala teníamos un video en el cual se escuchaba el sonido de distintos animales, para determinar los límites sonoros que tenía cada uno de los seres vivos, pero la sala estaba cerrada. También hay un bordado de mujeres de color negro, que significa que las mujeres aún están presentes y que se han ido sumando en distintas partes del mundo, como en la Ciudad de México. En el siguiente material, Tania intenta plasmar nuestra visión con respecto al universo. Incluso, ella fue directamente a las instalaciones del CERN, que ya lo vimos en el Museo del Túnel de la Ciencia, para conocer todo lo referente a las partículas que se estaban estudiando, y además trató de relacionarlo con la cosmovisión que tenían nuestros ancestros. Incluso trató de relacionar la física cuántica con los saberes ancestrales, haciendo un acompañamiento con una composición de Rogelio Sosa. Al salir de la exposición, tenemos otra obra llamada Lanzadas. Se trata de una serie de escobas que están afiladas en su mango, que lucen un aspecto atemorizante. Esta es una representación de la violencia que viven las mujeres en el hogar. Por eso se utilizan las escobas, que representan un elemento doméstico, pero estas lucen amenazadoras para indicar que existe la violencia. También describe que en un principio el cuerpo, representado por la escoba, se muestra frágil, pero ante la violencia empieza a reaccionar con intentos de defensa que lo hacen parecer amenazador, igual que las escobas, las cuales, un elemento frágil, podemos observar que se pueden convertir en un elemento amenazador. Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, se mencionan los campos de concentración que había en Alemania, pero no se menciona que en Estados Unidos también había campos de concentración. Ahí tenían a mujeres japonesas capturadas, las cuales ponían a trabajar largas jornadas para que tejieran redes que iban a ser utilizadas en el conflicto, las cuales servían para camuflaje. Entonces Candiani, con ayuda de un grupo de tejedoras de Santo Domingo, intentó hacer una red similar,
pero ahora representa los conflictos actuales que existen, como los campos de detención que hay en la frontera con Estados Unidos, así como la situación que viven las mujeres en Ucrania, las cuales, de su propia ropa, realizan redes de camuflaje para el conflicto que inició en el año 2022. Después tenemos una exposición llamada La Molienda. Se trata de 12 metates en los cuales ha sido molida cochinilla. Este animal era utilizado por los prehispánicos para conseguir tonalidades rojizas. Aquí lo que nos está representando, se utiliza este color para representar la sangre que se derramó durante la época colonial, así como la violencia que vivieron los indígenas, en la cual las mujeres también estuvieron realizando varios trabajos forzosos empleando estos elementos. De hecho, al colocarnos a un costado de la exposición, podemos escuchar el sonido que producen estos elementos cuando están moliendo. Y con esto concluimos las exposiciones de Tania Candiani. A continuación entraremos en otra sala que tiene otra exposición. Para encontrarla tuvimos que salirnos del museo y volver al inicio, ya que la exposición está a un costado de la exposición de Ben Bautier. La siguiente exposición se llama Diseño Artesanal en México 1952-2022. El diseño de objetos, de muebles y en general del entorno de la vida cotidiana en el México moderno ha estado marcado por la ambición de producir un mestizaje tanto cultural como técnico. La muestra que veremos a continuación explora a detalle la visión mexicanista del diseño nacional, que propone una mediación entre la industria y la artesanía, y que tuvo como ambición producir una modernidad urbana a través de la manualidad ancestral. En esta exposición hay 630 objetos que son de uso doméstico, en los que se combinan artesanía, industria y diseño. Clara María del Carmen Porcet fue una arquitecta y diseñadora de muebles de nacionalidad mexicana, pero que nació en Cuba. Las fotografías que acabamos de ver forman parte de una exposición que ella montó en el Palacio de Bellas Artes. En 1952 organizó la primera exposición de diseño en México. Ella fue quien propuso la convivencia entre artesanía e industria en un novedoso proyecto estético. En las exposiciones que empezó a realizar, ella expuso al público una idea de vida diaria, hecha de objetos excepcionales, cuya proveniencia fuera popular, pero que tuvieran piezas de mobiliario, textiles, de cerámica y de metalúrgica. Antes, las distintas escuelas de la UNAM estaban en edificios del centro histórico, pues se creó Ciudad Universitaria para moverlas a todas ellas ahí. Ciudad Universitaria fue inaugurada en 1952, pero las escuelas se empezaron a mudar al año siguiente. Mientras tanto, muchos edificios aún permanecían vacíos, por lo que fueron utilizando como sede la Facultad de Filosofía y Letras para una gran variedad de muestras. A esta exposición se le llamó El arte de la vida diaria. En esta pantalla nos muestran algunas fotografías de esa exposición. En 1971, la revista Diseño, Sugerencias para Vivir Mejor, homenajeó a Clara Porcet debido a su visión de la belleza en los objetos cotidianos. Ellos decían que en un equilibrio cuidadoso, los entrepaños de su casa alojaban objetos precolombinos y libros puestos no como simples adornos, sino como metáforas de sabiduría. El espacio de convivencia, dominado por butaques y bancos de su propia autoría, evoca el porche de una casa del trópico más que del interior burgués. En otras palabras, esta revista homenajeaba la forma en la que Porcet había decorado su casa, ya que el tipo de mueble, los diseños y la forma de colocarlos mostraba un mensaje más allá que una simple decoración. Clara busca ir más allá de los objetos del mobiliario.
busca que estén coordinados con tapices, macetas y textiles, de tal forma que puedan ofrecer hospitalidad y limpieza estética. Así, las personas buscarían un refugio ante las presiones del mundo. Enrique Yáñez se enfoca en la arquitectura doméstica. En su propia residencia, Yáñez apostó por el concepto de integración plástica para construirse un hogar de estilo neoprehispánico, donde pintores como José Chávez intervinieron en el portal de entrada y la fuente del jardín. El diseño de muebles, a cargo de Clara Porcet, convenía al estilo de fusión de interiores y jardines porque apostaba a mediar entre modernidad y naturaleza. Clara Porcet llega a México en 1936 y empieza a hacer un análisis del mobiliario que había en distintas partes de México. De esa forma encontraría diversas topologías y llegaría a un diseño mexicano. Muchas de las piezas que vemos aquí fueron algunas de las que hizo a lo largo de toda su vida. La documentación e investigación de esta exposición es tan grande que toda la información se decidió meter en las pantallas que nosotros vamos a ver constantemente, a las cuales se les da el nombre de diaporamas. La casa de Clara Porcet destacaba por la desnudez de muchas paredes. En lugar de obras de arte, enmarcaba rostros de asientos de fibras naturales. En una mesa se componía de una arquitectura hecha a partir de muestras de diversas maderas. Los comedores y asientos conducen siempre a contemplar la naturaleza como objeto estético fundamental. En este ambiente no existe la necesidad de colgar pinturas porque las ventanas enmarcan la naturaleza. En el siguiente apartado tenemos algunos de los objetos que hicieron algunos diseñadores escogidos por Clara Porcet. Los eligió de tal forma que en sus talleres siguieran trabajando con materiales locales y siguieran plasmando una innovación, pero conservando la herencia cultural. Muchos de estos objetos también estuvieron en la exposición de 1952, cuando Ciudad Universitaria aún estaba vacía. Ese pupitre fue diseñado por Ernesto Gómez Gallardo y en 1951 fue el que ganó para que fuera utilizado en las aulas de Ciudad Universitaria. Aquí tenemos unas figuras de cerámica provenientes de Texcoco. Eva Seiser diseñó esta vasija blanca. Es curioso porque vivía en Austria, pero nunca pisó México. Clara Porcet opinaba que el arte de los objetos de uso diario tenía una influencia más directa y un significado mayor en la vida de una persona que la pintura o la escultura, ya que, por ejemplo, ella decía que tiene mucho más importancia para una ama de casa el poder seleccionar una sopera de buena forma que el poder de diferenciar un Velasco de un Orozco. Entonces, con esto podemos darnos una idea de por qué Porcet buscaba el arte en los objetos de uso cotidiano. Taxco, ubicado en Guerrero, siempre ha sido reconocido por sus trabajos en plata. Cuando en 1930 William Spratlin llegó a este lugar, estableció un sistema de talleres donde entrenaba artesanos en el trabajo de la plata. Esto cambió la identidad de la zona y Taxco empezó a dirigir su catálogo a mujeres adineradas y estrellas de cine, convirtiendo el lugar en una parada obligatoria entre Cuernavaca y Acapulco. Los diseños de William estuvieron inspirados en la estética rural. Luego se basaron en modelos precolombinos, engastados con piedras semipreciosas y madera local. En los platos y jarras, William consiguió hibridar formas antiguas con geometrías modernas. Sus muebles, textiles y lámparas hicieron referencia a un pasado colonial y a la cultura de Guerrero. En 1950 surge un término llamado diseño neoartesanal, que consiste en que comunidades urbanas van a diseñar piezas en serie, pero realizadas artesanalmente. De esta forma plasman su cultura y el término se empieza a alejar del arte popular. La fama de Taxco produjo una variedad de invenciones artesanales. Varios discípulos de William
crearon sus propios talleres y estilos. Además, los productos de vajillas indigenistas se convirtieron en objetos de exportación. También se estableció un taller de costura donde se mezclaron modelos eduardianos y neocalifornianos con textiles pintados a mano. Antonio Castillo creó un tipo de vestido para el clima tropical que aún define mucho del diseño de moda mexicano. La posguerra ocasionó que el turismo empezara a crecer. En México empezó el consumo de historia, arqueología, paisajes y artesanías. Diversas ciudades y regiones, principalmente en el centro y en el sur del país, empezaron a surgir sitios de neoartesanías. En Tlaquepaque, Jalisco, empezaron a fundarse diversos talleres. Josefa e Irene Pulos diseñaron túnicas que combinaban la comodidad con el espíritu antimoda. Noé Suro fundó un taller que producía loza blanca para tiendas departamentales. Fundó un taller de vidrio soplado y prensado. Los europeos Eric Kohlfall y Fritz Rietl fundaron el taller mexicano de gobelinos, en donde llevaron los textiles a grados de gran maestría. En Tonalá, en 1960, Ken Edwards y Jorge Wilmont transformaron la cerámica al introducir el horneado de alta temperatura. Por un lado, Wilmont replanteó la decoración del barro tradicional en busca de hacerla más austera. Por otra parte, Ken Edwards había estudiado escultura y tenía afianzados conocimientos de química. Construyó el primer horno para stoneware, es decir, para trabajar con cerámica de alta temperatura en la región. Edwards apostó por reconocer el trabajo personal de los artesanos de su taller al conminarlos, es decir, que se cumpla su mandato, y si no lo respetan se cumple una amenaza, para firmar las piezas individualmente con sus iniciales, KE. La técnica de Edwards tiene decoración animal y vegetal. A medida que Oaxaca despuntaba como destino turístico, los artesanos comenzaron a desarrollar productos que alimentaban un gusto de exportación. En 1926, Ignacio Jiménez empezó a producir cerámica iconográfica de Oaxaca. Empleaba torneados finos que hacían eco de los estilos modernos. La vajilla Monte Albán era de color verde y presentaba cascabeles en la base de sus patas. La vajilla Mitla tenía grecas de color blanco lechoso que hacían referencia a la zona arqueológica y era muy codiciado por los turistas. A este tipo de artesanías se les llamó neomitla. El taller de la familia Brena inventó una vasija muy exitosa en California. A principios de 1970, Francisco Toledo comenzó una extensa colaboración con tejedores de Teotitlán del Valle. Sin embargo, Toledo se negaba a ser llamado diseñador. A pesar de eso, diseñó productos de gran originalidad para financiar el Centro Cultural de las Artes de San Agustín, que fundó en 2006, y para rescatar de la ruina todas las empresas locales que pudo. Su invención de objetos de mica, fieltro, papel artesanal, loseta de cemento, vitral y cerámica constituye un caso importante en la interacción entre la producción popular y la imaginación artística en todo el continente. En 1940, los hermanos británicos Leslie y Jim Tillett montaron talleres textiles en Taxco y en Cuernavaca. Realizaron diseños de ropa exclusiva con telas de patrones especiales que llegaron a los guardarropas de diversas celebridades. En 1965, Brooke Cadwallader llegó a Cuernavaca para expandir su negocio de diseño de bufandas, prendas y telas pintadas a mano. En 1967, Jorge Borbolla fundó Cerámica de Cuernavaca, taller artesanal que producía prácticas y bellas vasijas.
Robert Brady llegó a México en 1961. Decoró la Casa de la Torre con una mezcla de arte popular, asiático, africano y moderno. Los tapices que realizó expresan una mirada definida por la hibridación espiritual transcultural. En la década de 1950 y 1960, Cuernavaca se destacó como un centro de disidencia teológica e invención artística. Gabriel Chávez creó un nuevo estilo de objetualidad católica, que tiene una de sus mayores expresiones en el reacondicionamiento de la Catedral de Cuernavaca. Los ceramistas Alberto Díaz y Hugo Velázquez emplearon su conocimiento de la tradición japonesa para producir piezas de alta temperatura en Coyoacán, las cuales continúan vigentes en casas y restaurantes de la Ciudad de México. Varios artistas modernos aprovecharon el nuevo estilo de consumo artesanal para hacer de recursos. Por ejemplo, Manuel Felgueres diseñó muñecos de hierro y papel que ofertaban un puesto específico. En 1957, Ramón Torres y Héctor Velázquez concibieron el Pasaje Jacaranda, un espacio social para el diseño y la moda que se ubicó en la calle de Génova, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. La alta platería moderna y mexicana se relacionó inmediatamente con ese nuevo territorio de estilos de vida. El escultor Ernesto Paulsen se dedicó a producir accesorios ligados con la estética postconciliar que incluían cadenas y collares de formas elementales. La joyería Tané tuvo su despegue en la llamada zona rosa al promover diseños limpios y abstractos con influencia vernácula y precolombina. Entre 1950 y 1960 abundaron los diseñadores de gran originalidad. Genaro Álvarez produjo mobiliario con diseños abstractos y aplicaciones de mosaicos vítreo que incluían figuras animales o decorados también abstractos. Este estilo formó parte integral del imaginario de las casas y departamentos modernistas a mediados del siglo XX. Gran parte de los muebles, murales y vitrales se exportó para formar parte de edificios públicos y privados en Estados Unidos. Jorge Stepanenko produjo líneas de orfebrería de inspiración geométrica a partir de modelos arqueológicos. Giorgio Beioli llegó a Guanajuato en 1953. Aquí encontró un campo fértil para diseñar mobiliario y restaurar iglesias y haciendas. Produjo un gran número de piezas de mobiliario que mezclaron lo antiguo con lo nuevo. Por otra parte, Byron se mudó a la ex hacienda de Santa Ana. Ahí se dedicó a pintar y diseñar novedosos objetos de bronce, cobre, hojalata y cerámica. Gorky González fue uno de sus discípulos y es a quien se le debe el resurgimiento de la mayólica en Guanajuato. El arquitecto Manuel Parra trabajó en Guanajuato donde, además de involucrarse en restauraciones, diseñó mobiliario con alusiones al pasado virreinal, luego de haber sido el artífice de la arquitectura de San Ángel y Coyoacán. En la época colonial, Michoacán es dividido por Vasco de Quiroga en distintas regiones, pero hacen la división a partir del material con el que se trabaja. Lo dividen el pueblo de madera, el pueblo del barro, el pueblo de la piedra y así sucesivamente. Esto atrae la atención de los artesanos, quienes empiezan a visitar el lugar y a encontrar inspiración. Lázaro Cárdenas propone varios proyectos para el crecimiento económico basándose en los oficios que se fueron desarrollando. James Metcalf, cuando llega a Michoacán, ve como todos los artesanos trabajan el cobre, sin embargo lo hacen de una manera simple. Entonces, él los convence que traten de plasmar su patrimonio cultural y su pasado ancestral
en cada una de las figuras que realicen. Por otro lado, su esposa Ana Pellicer se da cuenta que solamente los hombres trabajan con este metal. Entonces empieza a realizar talleres en donde incluye a las mujeres para que empiecen a trabajar con la joyería relacionada a este metal. La zona en la que trabajaron se conocía como Santa Clara del Cobre. En Patalman también se empezó a aplicar la cerámica de alta temperatura, ya que sus esculturas las hacían con plomo. Sin embargo, se empleó esta técnica para tratar de reducir esa cantidad. Ricardo Calderón fue el encargado de realizar talleres para aplicar esta cerámica. Uno de los casos más reconocidos es el Taller Uruapan, que se fundó en 1956 y desarrolló varias mantas y telares características de la región. Sus productos empiezan a ser reconocidos y los empiezan a exportar a empresas internacionales. En 1969, Oscar Hagerman diseñó la silla Arrullo, en donde estableció una versión accesible y funcional tan exitosa que se ha transformado en un objeto de producción anónima popular. Ricardo Legorreta pusieron el acento en la relación entre la geometría y la belleza del tejido de la palma. Este tipo de asiento fue desarrollado exclusivamente por arquitectos. La fábrica Malinche de Monterrey popularizó un modelo de silla llamado Windsor. Este se convirtió en un mueble emblemático de las clases medias del país. Algunos diseñadores clave la retomaron para crear versiones de lujo. Incluso algunos de ellos la reprodujeron con una mezcla de ideas futuristas y tradicionales para distintas marcas. Aparentemente, la versión estuvo pensada para exportarse. William Sprague, Clara Porcet e incluso el pintor Joseph Albers establecieron un canon de butaque, cuyo diseño enfatizó líneas curvas como representaciones de una temporalidad aletargada. El butaque aparece durante casi un siglo como proyecto de satisfacción corporal. Los productores de estos asientos recurrieron con frecuencia al cuero y al mimbre como materiales orgánicos fundamentales. En México, el diseño modernista se define por la reinterpretación de modelos populares. Un ejemplo claro es el desarrollo de mobiliario, en particular de asientos. Dos grandes direcciones parecen ser llamativas para los diseñadores mexicanos. Por un lado, la intención de incorporar sillas y sillones a los nuevos modos de vida urbanos que expresan afiliación a las corrientes de arte. Por otro lado, la identificación entre la modernidad y las antiguas tradiciones locales. Estas construcciones se pueden agrupar en 5 tipologías: el butaque, el equipal, la silla de palo, la silla Windsor y la silla Acapulco. Los muebles de Porcet estuvieron definidos no solo por su factura con materiales tradicionales, sino por una identidad climática. Ella pensaba que el ambiente tropical aconsejaba las posiciones libres, alteradas y casi horizontales de butaques y hamacas, en oposición a las sillas erectas del frío del norte. Aquí tenemos un equipal. Los equipales de Jalisco buscan producir un abrazo objetual. Al sentarse, el usuario ve abarcados la espalda y el torso en un espacio propio, como una extensión geométrica del cuerpo. Y es que Porcet decía que sentarse no era solamente un acto físico, sino que también reflejaba parte de la cultura en la que la persona estaba viviendo. No se sabe cuándo ni dónde empezaron a usarse sillas de alambrón, formadas con plástico de polivinilo de corte casi constructiva, como parte del mobiliario de hoteles y casas en las playas de México. A inicios del siglo XXI, Cecilia León se apropió de esta forma sin atribución clara y la recreó con una estructura de acero inoxidable. Se cree que Cecilia fue la responsable de haberla nombrado silla de Acapulco y convertirla en un referente del diseño industrial mexicano contemporáneo. Y aquí tenemos algunos objetos de algunos otros productores. Después de haber recorrido en esta sala,
Básicamente lo que podemos decir es que varios productores vinieron aquí a México y observaron las artesanías de distintos puntos. Estas artesanías, dependiendo de la zona en la que se encontraban, las intentaron combinar con sus productos, ya fueran muebles, vestuarios, joyería, entre otras cosas, y empezaron a venderlas a distintas partes del país, convirtiéndose en lo que ellos llaman neoartesanía. Algunas tuvieron tanto éxito que se pudieron exportar a otros países, y muchos de estos diseños hoy en día son considerados como parte cultural de esa región. Esperamos que les haya gustado este recorrido. El museo abre sus puertas de miércoles a domingo de las 11 a las 18 horas. Para llegar, simplemente tienen que bajarse en la estación Centro Cultural Universitario de la línea 1 del Metrobús. Ahora, si todavía quieren visitar varios recintos de la UNAM, pueden visitar este Centro Cultural Universitario, el cual se compone de foros, de salas, de escenarios y muchos edificios más en donde se realizan varios eventos culturales. Nosotros en una ocasión entramos en la Sala Nesa. Ese edificio que ven es la Sala Nesa. Es uno de los recintos más populares de este lugar, ya que aquí se presentan los conciertos de diversas orquestas. Para que conozcan un poco el sitio, les voy a dejar una canción en el concierto navideño ofrecido por la Orquesta Filarmónica de la UNAM en compañía del programa coral universitario. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos para la próxima.
eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. A ropa y miel te llevarán, y un poncho blanco de faja real. Changos y chinitas, ya Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. Comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después, a medianoche el sol relumbró. Eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. A ropa y miel te llevarán, y un poncho blanco de faja real. Changos y chinitas, ya Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. Comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después,